Con el Dr. Emit Núñez Conde, presidente de Comunidad Saludable de la Montaña. El doctor es médico y especialista en epidemiología aplicada a la salud pública, certificado de la Universidad de Johns Hopkins. La misión de salud pública del Programa de Prevención de la Diabetes de Puerto Rico de Comunidad Saludable de la Montaña, entidad sin fines de lucro, es brindar servicios a 200 personas de escasos recursos para ayudar a retrasar, evitar y prevenir la diabetes mellitus tipo 2. Nuestra campaña se llama Ningún boricua más con diabetes. Esta campaña consiste en reducir la incidencia de casos en la población, y así crear un ambiente saludable entre los puertorriqueños. Se necesita al menos lograr 1000 pacientes cada año para cerrar la brecha de salud de la carga de la diabetes y sus complicaciones para lograr un resultado generacional en 10 años. Con la ayuda de la ciencia y las donaciones de la gente daremos un servicio que ni el gobierno, ni ninguna entidad de salud ha podido lograr. Aún por la crisis sanitaria en Puerto Rico, conjunto al erróneo enfoque de gobernanza del liderazgo sin prevención de nuestro sistema, nosotros el pueblo y nuestras comunidades lograremos aliviar a nuestra gente. Ningún boricua más con diabetes busca la salud y bienestar de nuestro pueblo. Busque el método de donaciones en el enlace que aparece abajo y dan la cantidad que esté dentro de su capacidad. A ver, conviértete en el dueño de la prevención de personas y comparte esta información en tu comunidad. Un saludo cordial a todos nuestros amigos aquí. En el momento que lo vayan a recibir esta información, este video, sea por la noche, por la mañana, a la hora que sea. Hoy tenemos un programa especial honrando eh, el mensaje de señor Gasky. Interesante. Y queremos entonces empezar. Estamos haciendo un programa especial para la comunidad cristiana de Puerto Rico y del mundo entero, que puedan escuchar esta información. El tema que vamos a tocar es el tema de la última crisis de influenza, pero a ras de esto y del COVID, toda la cuestión de la vacuna, todo esto, han habido un sinnúmero de elementos que la gente comienza a hablar, que si teorías de conspiración, que si esto y lo otro. Y en realidad, el Señor dijo, yo soy cristiano, el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento. Muchas veces el entendimiento está atado a la sabiduría de Dios, y eso todo el mundo lo sabe. La ciencia no riñe con Dios, porque Dios es el Dios que lo sabe todo. Por lo tanto, Dios hizo la ciencia. Y como decía el hermano Gigi, otro evangelista importante de este país, que la medicina era para los incrédulos. Pero hasta los crédulos, los que creen, primero van al médico antes de hacer una oración. Eso es mundo. Y esto no es teoría de conspiración. Pero para que sepan, hay teoría de conspiración. Y hay teoría de conspiración que ahora mismo se está dando y nosotros, el pueblo común, no lo está viendo. Y nosotros mismos los cristianos hemos adoptado ciertos elementos que nos olvidamos que la Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus. Una persona que esté viviendo en la naturaleza, pues le dicen cualquier cosa y se va como viento de doctrina, como una hoja que va. Y este programa está diseñado para informar civilmente al pueblo, para informar de una manera civil, pero con unas características espirituales, para que puedan entender. Yo voy a hablar de lo que es, porque
Ayer estuve yo viendo el mensaje del pastor Raz. Y queremos empezar el programa del día de hoy felicitando al Ministerio Clamor a Dios por su 50 aniversario. Eso ha dado, se ha certificado a través de los años. Lo que espera el ser humano es, aunque sea una ley, por ejemplo, que tú no crees en ella, pero lleva muchos años y ha hecho bien, pues al final del tiempo se cumple, que ha hecho bien, o por lo menos a un grupo de personas de la comunidad. Y el señor Rasky ha ido a no solo Puerto Rico, sino a muchos países a llevar el mensaje de paz. Y él se mete en la política y mucha gente no cree en él porque se mete en la política, etcétera. Pero es que, miren, vamos a coger el ejemplo de un profeta que era político. El profeta Isaías. Isaías era consejero de gobernantes. Y porque en ese tiempo, como ahora, pues hay quien no cree en religión, pero se va y consulta los caracoles, las barajas, al madamo, al espiritista y a 20,000 gente. Y se olvida que el dueño de los espíritus es Dios, es el que manda, es el que comanda algo que nosotros no conocemos. Así que eso es bien importante y por eso es que hay profetas a este tiempo. Y hubo profetas en aquel tiempo. Y este hombre ha denotado que ciertamente Dios le habla y lo que él ha dicho ha sido acertado, bien acertado en el tiempo. Y él mencionó unas coordenadas, como digo yo, de parte de Dios. Dio una palabra bien clara referente de parte de Dios. Por lo general, los científicos tienen que, como que, Santo Tomás, ver para creer. Pero la palabra es clara. Jeremías dice que el profeta que profetiza paz y la tal paz se da, ese era profeta de Dios. Y todo lo que este hombre ha dicho se ha cumplido. El que no ha visto y ha escuchado de eso, pues dice que este es un charlatán. Pero la realidad es que el que ha escuchado y ha visto, aunque no le agrade, que ese no es el caso mío, porque yo respeto todo siervo de Dios, toda persona que predica la palabra, eso hay que respetarlo independientemente que yo esté de acuerdo con lo que él dice. Para mí, lo que él está hablando es bien claro. Yo estuve en Haití después del terremoto del 2010. Y todo el mundo sabe que Haití es una nación que se apartó de Dios definitivamente. Yo he estado en Haití 6 veces y habiéndolo escudriñado todo, oh excelentísimo Teófilo, les puedo decir que Haití me enseñó mucho. Y hoy nos estamos preparando no solo para una pandemia, nos estamos preparando en el pueblo de Puerto Rico y no nos dicen a nosotros, nos estamos preparando para un gran terremoto. Eso es inminente, hasta los científicos, los que trabajan con el asunto del movimiento telúrico, señalan que para esta zona va a venir un Big One, un grande, de 7 puntos para allá. Y ya ha habido un Big One en Mayagüez de 7 en Puerto Rico en el siglo pasado. Esto no es para meter miedo, porque el que dice Proverbios que el que ve venir el mal se apercibe, o el justo ve venir el mal y se guarda. Pero el necio dice,
cae por el hueco, perdón. Entonces este hombre ha hablado claro y lleva un tiempo hablando. Entonces, pero algo que me llamó la atención esta vez fue lo que él dijo, precisamente, que le dijo Dios. Y se lo dijo al pueblo, en nombre del Señor. Vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Usted lo cree o no? Eso es completamente histórico. Usted cree la profecía, sí o no, y hasta puede hablar de la persona. Pero lo que es de Dios, dice la palabra, se va a cumplir. Entonces, este hombre, lo último que dijo referente al Big One, porque ya había profetizado hace varios años, es que le está pidiendo al gobierno que haga una ley, o sea, que enmiende la ley del impuesto al almacén. Dice que en 28 días un desastre grande puede provocar hambruna en Puerto Rico y puede provocar motines sociales. Pero eso pasa hasta en los Estados Unidos y lo hemos visto. Hasta en las elecciones del 2020 hubo motines sociales en los Estados Unidos y no era por terremoto, era por política. La gente se mete en los sitios y empieza a hacer desastres. Hubo motines en Puerto Rico. Y en esta última María no hubo, porque fue tan devastador que la gente todavía, a un año del huracán, estaban definitivamente, es como si le hubiera pasado un castazo tremendo hasta el más chiquito. Y así fue. Y que él menciona que ese impuesto le dice a los gobernantes del país, quítenlo porque si pasa eso, entonces la gente va a estar en hambre y ese proceso de dificultad social que se puede producir por un desastre puede ser provocado, puede provocar una hambruna y un problema bien serio, bien serio. Así que un saludo cordial al reverendo Rasky o pastor Rasky. Reverendo no hay nadie en el mundo para ser reverenciado excepto Dios. Y le amamos, ministro, y siga para adelante. Estamos orando, nuestro apoyo, nuestra oración por usted y su familia y su ministerio. Y que esto es bien importante. Ahora entonces, habiendo dicho eso, dice que creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces mucha gente no va a creer a sus profetas hasta que le llega la calamidad. Y eso es lo que no queremos, porque si estamos hablando de salud pública, donde está incluido en la salud no la religión, sino la espiritualidad. Yo estoy hablando de espiritualidad al cristiano, al ciudadano civil. Y por eso es que yo me voy a regir. No hay otra cosa más. Pero habiendo dicho de eso, quiero hablar de lo que son entidades sin fines de lucro. El tema de hoy voy a tratar del problema el brote de influenza. Y porque ya me cansé, ya me cansé de que la gente esté pensando cosas que son realmente en esta vorágine, en esta Babel. Lo que tiene es una luz en la cabeza y realmente eso no puede ser. Nuestro pueblo tiene que ser instruido, imagen del pueblo de Dios. Mira, hay un sistema de salud sin lucro y esto está desde los años 1800. O sea, mira, por ejemplo, en el 1864 hicieron la Clínica Mayo. Eso viene de una entidad sin fines de lucro. Y yo quiero que ustedes sepan que la Clínica Mayo mueve al año 10.9 mil millones de dólares en ingresos solamente en 64 mil empleados. Tiene 64 mil empleados y con esa gente sin fines de lucro, ellos mueven ese dinero. Otro punto que quiero mencionar
referente a la salud, a los sistemas de salud, que son cristianos, porque Clínica Mayo se fundó por seculares, pero seculares que eran cristianos. Igual John Hopkins. John Hopkins, quien funda la parte de atención primaria, lo que es la reforma hoy en día, la hicieron misioneros cristianos. Pues en 1889 se funda John Hopkins y actualmente John Hopkins está en 109 países que impactan 1.8 mil millones, no, estos son trillones, perdón, trillones de dólares en estudiantes becados, ¿verdad? Y entonces yo soy un ejemplo de eso. Yo, la certificación en epidemiología aplicada a la salud pública es de John Hopkins. Y entonces lo que hacen básicamente es que tienen acceso a darle más educación a las personas que no pueden tener educación o que no pueden tener los dineros para pagar una universidad así. Ellos abren, entonces dan unas becas y entonces prácticamente con una cantidad mínima de dinero accesible, tú puedes entrar a esos procesos y llenarte de esos conocimientos, ¿verdad? Y entonces está quien no conoce la clínica Cleveland Clinic. Cleveland Clinic se fundó en el 1921 y en el 2017 los ingresos operativos de esa clínica llegaron a 330 millones de dólares. 330 millones de dólares. Y eso es bien importante. Y entonces están trabajando mucho con darle empoderamiento a las comunidades. Esto no es asunto de aquí comienzo a hablar de lo que está pasando en realidad. Hay muchas teorías que hablan de conspiración, esto y lo otro. Yo creo en el apocalipsis, creo que todo eso se va a cumplir. Y lo que yo haga, lo hace Dios. O sea, o yo hago lo de Dios. Yo hago cualquier cosa y la puedo hacer. Dios no me va a decir a mí que no. Si es de Dios, y Dios dijo, pues se hace. Y entonces el modelo de comunidad saludable, por eso es que nosotros nos llamamos comunidad saludable. No somos una institución religiosa, pero sí somos una institución de comunidad. Lo que queremos es ver las comunidades saludables. Y que entonces, por eso, la diabetes es el primer problema de salud en Puerto Rico, sinceramente se lo digo. Y que todo va a degenerar en condiciones más complicadas, ¿verdad? El otro punto de esa misión es cómo es que la persona puede vivir en abundancia realmente. Mentoría, consejos, pero también consejos de salud, consejos oficiales en términos de salud pública y epidemiología. Todo eso. Entonces, eso, Dios no está reñido con la salud pública, no está reñido con la medicina. Yo escucho mucha gente de que eh, ah, que han básicamente tergiversado la palabra, básicamente. Ya hay una cosa que dijo Jesús, era, los médicos son para los enfermos. Como dice Lucas, y Lucas era médico. O sea que hay gente que no tiene, que como decía Gigi, no tiene fe para orar y esperar la sanidad. Y eso es un tema, miren, eso es un tema que yo se lo digo responsablemente. Un tema que no todo el mundo lo va a entender. O sea, y pues ahí tienen los médicos. La ciencia nos riñe con Dios. Dios es el Dios todopoderoso, omnisapiente. Lo sabe todo. Entonces, promover la cultura de prevención. Nosotros tenemos un país, básicamente, que aquí lo que se espera culturalmente es baile, botella y bará. Entonces, eso se ha ido por generaciones, esa forma de ser. Y usted ve mucha gente obesa, con problemas de alimentación. Pues la abundancia no tiene que ver con ser obeso. Si fuese así, no hubiese tanto diabetes, no hubiese tanta gente enferma. De cómo moderar sin tener que hacer muy, como dicen aquí la gente, tiquismiqui, con mucha
¿Cómo mejorar eso? Pues para eso hay que lograr que nuestro pueblo entienda que debe vivir en este tiempo más saludable, porque una pandemia puede borrar a personas que tienen complicaciones, obesos, que nunca ha pensado, gente joven, que nunca pensó morir con esta pandemia cuando vino las cepas que eran bien contagiosas y virulentas, que desarrollaban patogénesis, o sea, desarrollaron enfermedad real en el cuerpo. Entonces, tú sabes, eh, como quiera se enfermaban, ¿verdad? Gente obesa y todo eso. Para que sepan, la vacuna de el COVID, que dice que desarrolla enfermedad cardíaca, eso es cierto, pero más desarrolla con mayor virulencia, con mayor capacidad fisiopatológica. Entonces, la función de las enfermedades y la patogénesis, el origen de la enfermedad, en el caso del COVID, es poderoso. Esto prácticamente es gasolina para las personas que tienen asma, para las personas que tienen diabetes. Y eso no lo despinta nadie, a menos que usted tenga la fe. Pero es que mucha gente con fe ha muerto de eso. Y si usted puede mejorar su salud previa a un proceso, es mucho mejor. Por eso es que promover la cultura de prevención, ese es nuestro objetivo. Y la nueva generación de telemedicina. Ya sabemos que nosotros sabemos, nosotros saben, la inteligencia nos dice que lo próximo que viene es a avanzar ¿verdad? A la conexión. Entonces usted puede ver nuestros programas de ningún boricua más con diabetes y puede examinar el tema en específico. Así que prácticamente le hemos dejado qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy vamos a hablar de la sincronización del servicio de evaluación y seguimiento de la comunidad, especialmente para cristianos, pero aquí está invitado todo el mundo. De que sepa que el lenguaje que se va a hablar aquí es un lenguaje de fe, no es religión, y nosotros no somos ninguna iglesia, somos gente creyente, científicos, y utilizamos el medio y tenemos derecho de expresión para hacerlo. Y que vamos a hablar del COVID, pero especialmente la influencia, el problema y otras infecciones que causan una emergencia nacional. Y que de eso, cuando vino el COVID, esto es una presentación que yo voy a ir repasando rápidamente porque yo saqué un programa de esto en el 2019, cuando comenzó COVID. Antes de que todos los epidemiólogos hablaran, yo estaba hablando sobre la situación. Entonces, lo que le voy a decir es que un pueblo, la pobreza de salud, a dejar esto claro, es pobreza total. O sea, influyamos en el cambio. Nosotros lo que queremos es que nuestro pueblo mejore, sea más saludable. Y hay muchas teorías por ahí. Escuchen esto. Con Dios o con Mamón. Por el Dr. Emid Núñez Conde. Este libro y testimonio es dedicado a los trabajadores de la salud. La salud está siendo gobernada por príncipes y testaferros de las tinieblas de este mundo. ¿Quieres saber quiénes son? Satanás quiere la enfermedad y la muerte para la humanidad. Dios quiere la salud y la abundancia. Pongámonos en el lado de Dios, y veremos cumplir cada promesa en tu vida. La mujer del flujo de sangre acudió desesperadamente al Señor cuando no tenía dinero para pagar el servicio de salud a los médicos. Entonces necesitó un milagro que solo Cristo pudo traer para aliviar su prolífera sangría y el repudio social de la sociedad cuando perdió la salud. Así también necesita el pueblo su milagro hoy. El Dr. Emid Núñez Conde testifica sobre la decisión de doblar rodillas solo ante Dios, y no ante el espíritu que gobierna este mundo, que tiene el dominio de las finanzas y estrangula el más vil y menospreciado, pero lucrativo sistema financiero del planeta Tierra. En la práctica de la medicina, el alivio o la atenuación de una condición es el aspecto más lucrativo de un tratamiento. Con todo nuestro amor instamos a que haga prevención, evite enfermedades y mantenga el templo del Espíritu Santo,
dice el señor médico por excelencia. Búsquelo en Amazon y estará contribuyendo con la campaña Ningún boricua más con diabetes. Gracias de antemano. Bien, básicamente cómprelo. Ese es nuestro testimonio, cómo fue que nosotros vinimos a Dios. Interesante. Eh, y están por Amazon. Se puede ir a Amazon, ayudarnos a nosotros para que vean el testimonio, cómo fue que yo pude aceptar siendo un científico, de una carrera ya ordenada, dirigida, cómo es que yo pude entender lo que es el sistema y la industria de la salud. Y por eso es que pues estoy hablando de esto, porque lo que nosotros necesitamos es informarnos correctamente. Nosotros, el Diabetes Prevention Program National Network, lo que está desarrollando una cadena de cuidado digital, porque si Puerto Rico es el país de mayor incidencia y prevalencia de las Américas, 18 en el mundo, yo veo que nosotros hemos visto que el sistema de salud no provee todas las cosas para evitar que la gente se enferme, y no solo eso, para que siendo diabéticos se mantengan lo más saludable posible, porque se es la encomienda de cualquier médico. Debe tener eso en la mente bien claro. Por eso nos estamos desarrollando esa parte de ese programa de diabéticos, ¿verdad? Para prediabetes, diabetes, obesidad y enfermedades complicadas. Las complicaciones, como por ejemplo lo es a nivel renal, o sea, para que no llegues a la insuficiencia renal, para que no llegues a la ceguera, etc. Eso es un cuidado que se está haciendo en Estados Unidos a nivel de CMS, y es digital, es decir, pero digital y físico, es decir, ahí tienes oficina, pero también tienes rápidamente el cuidado en la mano. Pero nosotros no nos enfocamos en tener un cuidado profesional, pero sin el proceso de alimentar el comercio ¿verdad? Y el bolsillo, sino pendiente con la mentalidad del enfoque con la gente. Por eso utilizamos modelos de prevención puro, ¿ok? Y eso instamos a todos los proveedores que entren y nos ayuden, ¿verdad? A esta labor. Ningún boricua más con diabetes, eso es posible. Aquí cuando comenzó el COVID, esto fue en diciembre 3 del 2020, después ya había un año de COVID, ya se habían las famosas curvas, se sabía cómo había procedido en este estudio de transmisión directa del virus. Ya en el 2020, antes de que hablaran todas las organizaciones, las autoridades en Puerto Rico, nadie sabía, pero nos pusimos a investigar. Nosotros somos investigadores con credencial. Y entonces nos pusimos a investigar, y lo que sucedió fue básicamente eso. Lo de la distancia social, eso se mantiene actual. Tengo que sepa que a nivel de salud pública y las órdenes de terminar la emergencia de salud pública gubernamental federal, todavía se mantienen los conceptos de prevención, porque todavía hay COVID y todavía hay otras infecciones. Aquí, las medidas de protección, todo esto, lavarse las manos, te estoy hablando protocolos de John Hopkins Bloomberg, de Escuela de Salud Pública, del cual bueno, yo soy certificado. Entonces, esto es un ejemplo de cómo comenzó en Guangzhou, China, el 3 de diciembre del 2020. Cómo es que en un sitio donde estaba lejano de Wuhan, estamos hablando de casi 1000 millas de Wuhan, cómo fue que se propagó eso allí. Entonces, esto es un ejemplo de transmisión a larga distancia. Y eso fue que una persona visitó un baño prácticamente, y todos esos círculos de diferentes colores, lo que significan son los contactos, y como la bitácora del contacto como tal, lo que se llama un contact tracer. Eso es lo que hay ahora mismo en los sistemas que todavía están, el gobierno federal puso dinero para que eso se continuara. Entonces, una cosa es
que los que hacen la vacuna quieran venderla, cosa que es cierto, pero la realidad es que es una protección. De eso no lo despinta nadie. Es lo que hay, una protección. De eso voy a hablar más tarde, pero estoy hablando de cómo es que se contagia. Que esto sí que, olvídate, ¿tienen vacuna, sí o no? Esto probablemente, o no tenían vacuna, según el estudio. Se contagiaron. Y se contagió, el primero que se contagió fue uno que fue, esto es un edificio de unos cuantos pisos, creo que son 12 pisos, y el que se contagió fue en el baño del primer piso. Y en el baño del primer piso, toda esa gente que tuvieron contacto desde el último piso, son 7, disculpa, desde el último piso hasta el primero, se contagiaron. Entonces, esto es un ejemplo ya que se consigue, que se sigue como protocolo cases para un contact tracer. Es decir, que la persona que te llama para saber si tú estás sabiendo que tú te contaminaste, por ejemplo, con COVID, lo que está tratando con esas preguntas no es que él quiera averiguar prácticamente quién tú eres para perseguirte o cosas así locas que están hablando la gente ahora, aunque tiene que ver, pero vamos a saber qué cosa es justa. Y esto lo estoy haciendo porque muchos cristianos rápido se van por esa área de que fulano de tal le dijo algo y ya se cree que Dios habló, y eso no es así. Hay que ver qué es cómo tú mejor cuidarte, encomendarte a Dios, y si tú estás bien saludable, esperar en Dios que lo que te venga para encima de ti, Dios te va a sanar. Pero eso no puede ponerse una venda en los ojos a decir que nada, eso, yo no creo en eso. O sea, no, yo no creo en eso. Eso es mentira, cuando en realidad los virus es realidad. Las vacunas que están haciendo, unas funcionan mejor que otras. Yo he hablado de eso, de cómo es que es el modelo que se hizo la vacuna actual y los refuerzos. Esa es otra ocasión que voy a hablar de eso. Pero esto es básicamente de cómo fue que se contaminaron. Una persona que representa a esta J se contaminó, él se tocó a ellos, a todos ellos, y ellos fueron contaminándose, y este grupo completo que estaba en la sesión ejecutiva de esa compañía se contaminó, y así se contaminaron todos. Y esa epidemia en Wuhan fue devastadora. Entonces, eso es real, eso no. Y aquí entonces están los ejemplos de la transmisión indirecta de las personas, quienes eran potencial en el periodo de incubación, quienes potencialmente podían realmente infectar, o sea, al chavo, el detalle. Y China empezó a trabajar con eso y empezó a ayudar a las otras naciones, pues ayudar no, sino a presentarlo, porque el CDC trabajaba en China antes de que surgiera un cisma entre los asuntos políticos que todo el mundo sabe. Este es un ejemplo de Guangzhou, otro local, que es un ejemplo de un restaurante, cómo la gente se contaminó. Una familia fue a comer a un salón con aire acondicionado y había uno infectado, y iban todos los días, infectaron a la familia completa, infectaron a toda la gente que comía ahí, que ellos tenían contacto con ellos. Solo por contagio de gotitas, en 14 días, como dice aquí. Entonces, es cierto, todo lo que estamos hablando es cierto. Y aquí está el ejemplo de los estudios ¿verdad? Que certifica científicamente eso. Así que, por ejemplo, la tasa de letalidad del COVID, lo que estamos hablando es cuando están en hospitalización, cuando mueren y los días de la hospitalización. Las distribuciones de la probabilidad del tiempo desde el inicio de la enfermedad. Mire cómo está eso. O sea, si usted es cristiano, usted tiene que leer y entender, y sabe, dice que nadie te engaña, el Señor lo dijo en Mateo 24. Nadie te puede engañar si eso está ahí. Lo que tienes que pasar al juicio si eso es verdad o no. No es porque te lo diga nadie, tú sabes, ¿entiendes? Pero eso es real. Mira, aquí ya, por ejemplo, el deceso de Gama, cuando empecé esa cepa, estaba descendiendo, y esto fue lo que pasó en hospitalización. Descendió la cepa y disminuyó. El tiempo de hospitalización por COVID son 20 días. En esos días, desde el 14 días hasta el 20, es el día donde, si usted está ahí,
y el médico lo deja ahí. Ese día puede ser una semana difícil por cómo es la textura, ¿verdad? El proceso patogénico del virus en usted, en pacientes. Si usted pasa esos 10 días y está ahí todavía metido, entonces, créanme. ¿Quiénes pueden llegar ahí? Pues los que tienen diabetes, los que son obesos. ¿Quiénes llegan ahí? Los que tienen problemas del corazón, los que tienen presión arterial, los que tienen problemas inmunes. O sea, si viene alguien y me dice a mí que no te metas la vacuna del COVID porque te vas a morir del corazón y yo tengo diabetes, va a ser un problema realmente. A ver, la vacuna del COVID es una vacuna que ha demostrado que no es que sea que te va a quitar la enfermedad, pero señores, que ninguna vacuna te va a quitar la enfermedad. Todas tienen su porciento de virulencia. Es decir, algunas son virus muertos, pero el proceso cuando entra el cuerpo y hace una reacción es como un mimo de lo que si fuera la enfermedad, pero no es una enfermedad. Es una mímica, por ponerlo así. Y entonces, de 13 a 20 días, en unidad de cuidado, si lo que tarda una persona desde que lo hospitalizan y se agrava el COVID, entra a la unidad de cuidado intensivo, son de 13 a 20 días. Todo eso está medido, señores. Entonces, aquí lo que hay que buscar es cuánta gente está hospitalizada y cuántos han muerto. Y esos números, cuando usted venga y le digan, hay un brote, entonces usted busque esto. Y entonces apriete más el cuidado arriba. Que no se te peguen, te limpias bien y no hagas contacto con nadie. No te vayas a sitio a rumbear, porque ahí hay gente que puede estar contaminada. Aunque las cepas de ahora no son cepas tan virulentas, infecciosas, sí contagiosas, sumamente contagiosas. Es decir, si hay muchos contagiados, alguno de ellos puede llegar al hospital. ¿Me está entendiendo? Ok. Así que, pero sin embargo, mira cómo es. Medicare, Medicaid tiene el sistema de récord médico electrónico y esto es una affidavit que le hacen firmar a ellos para decir, ustedes, si nosotros, el gobierno federal, necesitamos entrar a su récord, lo van a entrar. Médico, sepa que esto está sucediendo. Usted firmó, si usted tiene récord médico electrónico y cogió los incentivos, usted, si en esta sección que dice de salud pública, usted firmó un documento para que cualquier evento de salud pública, una emergencia como el COVID, pero ahora esto va a ser para todo. De eso es lo que estamos hablando en ningún boricua más en diabetes, vea los programas, los videos. Así que el asunto es que hay que tener básicamente un proceso modelo. Esto se lo presentamos nosotros a la epidemióloga del estado, a la doctora Marzán. Antes de que ella fuera, ¿verdad? Puesta como epidemióloga. Así que yo quiero que haya cogido bastante información y podemos ver una distribución de cómo es el contagio. COVID, influenza. La influenza estaba en boom antes del COVID, señor. Y entonces el contagio es más o menos lo mismo. Vea, aquí hay una cadena de contagio. Esta persona A contagió a C, C contagió a D y así sucesivamente. De eso es lo que estamos hablando. Usted lo que tiene que cuidarse es que no contagiarse. Comer sano, hacer su ejercicio, no tener miedo, estar preparado inmunemente para cualquier cosa que venga para encima. Y sobre todo, la unción de Dios y la sabiduría de Dios para bregar con ese pueblo de Dios. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Ayer lo oía a Rasky hablando de esto. Él se dice que se vacunó y la gente te va a ir con el diablo. ¿Qué es eso? Una gente que estamos ya todo el mundo ya es inteligente, o sea, hoy en día hay que saber cómo ministrar bien a la gente porque el Espíritu Santo se mueve
y él hace lo que quiere, pero hay tanta gente incrédula, pero gente porque hay una babel de Dios que no creen. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué es lo que queremos? Básicamente, les voy a enseñar. Es por eso que estamos haciendo este programa. El nivel de prevención, cualquier enfermedad que tú tienes, en la prevención primaria, usted tiene, puede ser asintomático, que no tenga síntomas. Si tú no tienes síntomas, puede ser que estés sano. Así que usted tiene que hacer prevención para no contagiarse. Igual con la diabetes. Usted tiene prediabetes, usted tiene un problema metabólico, ya tiene síntomas, pero no puede ser considerado para diagnosticarlo en diabetes. Y la gente, muchos profesionales, le han dicho a la gente, no, tú estás bien, tienes 125, tienes 120, tienes 100. Entonces hay una campaña para decirle, si tienes 100 ya estás cogido, tienes que buscar la manera de revertir esa condición. Eso se sabía desde hace mucho tiempo antes, pero ahora lo están tomando en serio. Eso es prevención primaria. ¿Lo ve aquí? Ok, prevención secundaria. Ya la persona tiene COVID, ya la persona tiene diabetes, tiene enfermedades, lo que sea, crónicas, cualquiera, cáncer, lo que sea. Ahora entonces tienes que prevenir síntomas, si es infeccioso, en casa. Eso del claustro que hicieron esta gente, de verdad que fue enfermizo, pero es que no se sabía, no sabía. Y entonces trabajaron con la seguridad de la gente, con las personas, se metieron en los derechos de cada individuo, y qué sé yo. Pero nosotros debemos ser libres en ese proceso. Nosotros debemos decidir sobre nuestro cuerpo. Pero sí, no podemos obviar que si me voy para la calle voy a contaminar a otros. Y esto es bien importante, lista de verificación de aislamiento. Cuando hablan de aislamiento, si hacen una cosa severa, pero ¿por qué hacen eso? Veamos, déjame explicarte esto rapidito. ¿Por qué la situación? ¿Por qué es el aislamiento? Tú sabes. Tú me decías, pero tú crees en eso, bueno, yo no creo que te deben coartar la libertad. Eso sí yo no creo. O sea, yo no creo que alguien me deba decir, tú te tienes que quedar en tu casa. O sea, nadie puede hacer eso porque si no están violando eh, la Constitución de los Estados Unidos y nosotros estamos bajo la Constitución. O sea, mira, entonces esto. Y vamos aquí. Vamos a esto. Este es otro punto que quiero discutir de la ONU. Nosotros sabemos que la ONU tiene una línea globalista, una línea de tratar de controlar todo. Está organizando un solo gobierno mundial. Y eso va a consono con lo que dice el Apocalipsis, del Anticristo, etcétera. Nosotros sabemos eso. Entonces, esto no es que todavía no estamos, esto es un papel, un documento de orden. Todavía no estamos nosotros en el tiempo donde se dice que si no te dejas poner el 666, tú vas a ser decapitado. Ese no es el tiempo. Sabemos que todo eso se está entramando, sin duda. Pero no puede venir ninguna teoría a mí a decirme que ponga a riesgo mi salud. Así que la lista de verificación de aislamiento del COVID, para que vean cómo son los servicios de emergencia. Estas son las leyes que van a poner aquí. Sea el gobierno que sea, esta es la ley que van a hacer. Y nosotros tenemos que entender esto bien. Si quieres algo que sea en contra de nuestra fe, pues entonces tú te puedes declarar objetor por conciencia. Y eso es legal. No hay problema. Entonces, como puedes ver los acrónimos, Centro de Regulación de Urgencia en Emergencia, detectar, aislar, reportar, equipo de protección personal, reanimación cardiopulmonar, síndrome de respiratorio de Oriente Medio. Yo estaba hablando, preparando para las patogenias. Que están preparando eso para meterte y enclaustrarte y ya entonces el anticristo tome poder de eso. Y bueno,
realmente, si nos ponemos a ver desde el punto de vista legal, y un gobierno adjudica un proceso de esta magnitud, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con el patógeno, qué enfermedad hay, porque fíjate que el mismo Apocalipsis habla de enfermedades, el caballo de la enfermedad, la muerte, y él habla de eso. Y, pero ¿en qué momento va a ser eso? Eso es todo, es un asunto de definición, pero lo normal, lo lógico, la razón, nos dice a nosotros que yo tengo el derecho de hacerlo y si quiero y si no. Sí, ¿entendido? O sea, pues para que nadie se enfoque, pierda Mucha gente murieron así. Esto es lo que dijo el señor Raskin en nuestro, ¿verdad? Él está hablando a cristianos, esa comunidad, y así como yo le estoy hablando a los cristianos, prácticamente. Igual esta, mira, ¿cómo decir un mensaje? La media, ¿verdad? Los medios de comunicación, los periodistas. Se sabe que los medios de comunicación tienen una colusión directa con el comercio, con esas grandes compañías, donan dinero porque los medios de comunicación masivos entran directamente al proceso de comunicar al pueblo, a la masa, y tratar, y el objetivo de medios de comunicación, la comunicación pública es tratar de cambiar la mentalidad de ellos. Y esto es un protocolo que desarrolló la ONU. Si usted quiere saber de eso, usted me puede escribir para que entonces yo le envíe, pero tiene que escribirme por aquí, registrarse, y así con mucho gusto y se lo voy a enviar, porque nosotros estamos estudiando eso para educar al pueblo. Consejos para informar, guía de periodista, y aquí le das una recomendación. Y yo estuve leyendo las recomendaciones, y estas son recomendaciones, y la hizo la ONU, y son recomendaciones, o sea, y la Organización Panamericana de la Salud. Son información fidedigna y científicas. Cuando se vaya a trabajar en un departamento de salud, se va a trabajar con esto y la población no puede incidir en eso porque realmente es una información que está corroborada. Aunque lo que diga eso no es compatible con lo que yo pienso y con lo que yo creo. ¿Ok? Pero mire, aquí está. Yo se lo di a los periodistas, le hice un programa de esto nada más. Por ejemplo, mira los temas. Sea ético y responsable, esa es la recomendación. Esté comprometido al periodista, esté comprometido socialmente. Si tú eres un periodista y tú me hablas algo de social y tú favoreces a una vacuna, tú estás favoreciendo, pero así, empíricamente, no, que es la vacuna, porque tienes que hacer esto, y ya el productor le dijo qué es lo que tenía que decir. Y entonces Pfizer, cuando te mete Pfizer así, o te mete la aseguradora tal, entonces eso no es ético. Me tiene que decir, explicar exactamente por qué y cuál es el plan, sin esconder nada. Y eso lo dice la ONU. Dice, transmita hechos de información veraz sobre la enfermedad, no miedos. ¿Ves? Ellos tiran miedo para que tú te muevas a comprar ciertas cosas. Así lo hacen con el comercio. Ellos dependen, un noticiero que dependa del anuncio para vivir, para pagarle a sus periodistas comerciales no y privados. Yo no les creo nada. Ahora sí, que tapo mis oídos, no los voy a tapar. Voy a escuchar lo que ellos dicen y voy a buscar información fidedigna para ver si lo que dicen es claro. Y sobre todo, la única palabra viva y la única palabra profética, la Biblia, nos habla de eso. Pudiéramos nosotros hablar muchísimas veces de alguien que dijo algo mal dicho y entonces toda la gente murieron. Dios dijo, iba a hacer esto y les dio y les dijo prácticamente a Faraón, arrepiéntete. Si Faraón se hubiera arrepentido, no hubiera pasado la matanza que pasó de los primogénitos. Y si hubiese habido inteligencia
en Faraón y la gente, aunque fueran ser paganos, hubiesen sabido el Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero su orgullo no les permitió, y mucha gente hoy en día está en eso, hasta y ven cristianos. Y no hablando mal, sino realmente hay que sentarse, analizar y buscar la dirección de Dios, pero analizar con información clara, científica, real. Dios no riñe con la ciencia. Mira lo que dice datos de la influencia. Dice, ¿qué es la gripe de la influenza? Dice, influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por el virus de la influenza que infecta la nariz. Esto es lo que infecta, escuche bien, nariz, garganta y en algunos casos pulmones. ¿Por qué? Porque afecta las vías respiratorias altas. Cuando dice en algunos casos pulmones, son los casos que pueden tener complicaciones y enfermedades crónicas como diabetes, donde la inmunodefensa baja y entonces la persona comienza a tener otros efectos por estas condiciones añadidas. Por eso es que hay que estar sano, o sea, buscar la mejor. Si tú eres diabético, usa insulina, busca la mejor. Entonces, si tienes que vacunarte, mira, casi todas las vacunas son seguras. Que tienen reacciones, tienen reacciones. Ahora, lo único que te puede salvar de no morirte es Dios, porque Dios dice en la Biblia que Dios que es dado al hombre nacer y morir. Esas son cosas serias, dadas, ya, eso no lo despinta nadie. ¿Ok? Pero si tú tienes una buena inmunidad y ya tienes que hacerlo y haces lo que tienes que hacer, evitas enfermarte tanto. Cuando te dé un cantazo de una gripe, tú puedes sobrepasarla. Y de eso es lo que estamos hablando, de la prevención, cultura de prevención. Síntomas de influenza: fiebre, sentirse afiebrado, escalofríos, tos, dolor, garganta, dolor de garganta, secreción congestión nasal, dolores musculares o corporales. Yo cogí en una misión que tuve a Haití, yo cogí en una monga, que aquello era una monga de africano, del cucú. Aquello era terrible. Yo estuve y iba con 3 médicos más y yo me tuve que aislar. Yo mismo me aislé, me metí al baño y yo enfermo con fiebre. Después que terminé ese aislamiento, limpiando el baño para que ellos pudieran entrar. Eso es lo que estamos hablando. Yo creía que yo me moría en esa misión. Tuve que venir a Puerto Rico solo porque no me podía montar con ellos. Pero ya yo había pasado la infección. Ya estaba en un periodo donde ya no contaminaba. Todo eso lo hice yo. Y eso fue, ¿tú sabes por qué? Porque tenía conocimiento, porque si no me hubiera ido con ellos. Yo tenía que estar a un tal grado que yo no infectara a los que yo me iba a montar ni a los doctores. ¿Qué les parece? Eso fue todo porque yo fui a hacer una misión de salud a Haití. Entonces, es cierto, hay enfermedades que... El ébola, por ejemplo, el ébola lo encontraron en el Congo y en el este de África. ¿Qué quiere decir? Que es cierto. Hay cosas que la ciencia, por más chavo que tú tengas, no puede hacer. Lo único que tiene que hacer es usted estar lo mejor posible, lo más fuerte posible para tratar de afrontar. Pero hoy en día no hay mucha gente así. Por lo tanto, usted tiene que seguir siendo sabio con sabiduría. Dolores de cabeza, fatiga, cansancio. Algunas personas pueden tener vómitos, diarrea, aunque esto no es común. Es más común, perdón, en los niños que en los adultos. Si tú eres un nene que tiene todas estas cosas, pero tiene vómitos, diarrea, se tiene que evaluar si tiene influenza. ¿Ok? Si usted tiene diabetes o obesidad, cualquier cosa, complicaciones crónicas, y usted tiene un catarro, usted tiene que asegurarse. La idea no es pensar que como tú eres tú y yo soy yo. Aleluya. Pero usted va a tener, ¿verdad? Va a pasar eso y Dios me va a cuidar. Claro que Dios te va a cuidar. Claro que Dios te va a sacar de la muerte. Porque lo dice muchas veces y eso es palabra. Pero usted puede
pelear con eso también. Estar lo más sano posible. Vivir sano. Cultura de prevención. Comunidades sanas. Se puede hacer eso por mucha gente. Así que básicamente le he dado esto y podemos hablar muchísimo de eso. Usted puede ir a buscar, usted pone influencia, gripe, CDC, y usted puede ver todo lo que aparece de eso. Mírenlo aquí. Patogénesis de la influenza. Aquí yo busqué y salió del CDC. Eso es información oficial del CDC. Y créame, igual que todas las cosas, no todo el mundo tiene la verdad. El CDC ha tenido errores, pero el CDC, dentro de lo que es orden, tiene orden y tiene validez. Es una autoridad. Y en Romanos dice que nosotros debemos respetar las autoridades. ¿Ok? Así que, pues prácticamente, yo he dejado eso, por favor. Lo digo con el propósito de que no se confunda a nadie, hermano, ¿saben? Que no se confunda a nadie. Estamos en un tiempo que tenemos que entender, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que orar por las cosas realmente. Tenemos que pedirle a Dios que se meta en todo nuestro ambiente. Tenemos que hacer eso. Pero también tenemos que buscar la manera de cómo tener salud, cuidado propio. Fíjate que voy a dar este dato y con esto termino. Pablo decía que ellos, entonces, cuando la cuestión de no os embriaguéis con vino, por lo cual hay disolución ante el del Espíritu Santo, pero el asunto es que ellos, al igual que todavía en el Mediterráneo, en muchos países del mundo usan el vino como digestivo, ¿verdad? Usan el vino porque tiene antioxidantes. Y hay gente que sencillamente son alcohólicos y siguen bebiendo, pero como ahí no habían vacunas, ahí no habían antibióticos, no había nada. No habían, la gente no tenía el conocimiento de que algunos alimentos podían ayudarle a evitar enfermarse. Pues una de las cosas que hacían era usaban vino. ¿No? ¿Entendido? Eso lo dice la Biblia. O sea, yo no estoy diciendo que usted use vino, yo no tomo. Es mejor ser el nazareo que borracho. Sí, esto es para que lo podamos entender. Estoy hablando del lenguaje cristiano, el lenguaje bíblico, y ahí claramente de frente. Nuestro pueblo no puede ser confundido. Estamos viviendo, sabemos que hay muchas noticias de que se está fraguando. Ahora mismo hay laboratorios que están trabajando con virus mortales y lo han utilizado a través de la historia en la guerra moderna y lo van a utilizar en la guerra futura el agente biológico. No sé, ciertamente tenemos que tener cuidado con eso, pero tenemos que entonces seguir las autoridades, o por lo menos lo mínimo que podemos hacer entonces nosotros es cuidarnos nosotros mismos, estar pendientes, pero no oyendo a cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que te lleva a ti a pensar otras cosas y ya te convierte en un pensamiento sectario. Todo eso de las ondas electromagnéticas, todo eso es cierto, pero no a una magnitud que lo estamos queriendo llevar. Yo estoy hablando del 5G desde hace tiempo, antes de que empezara este boom a hablar de estas cosas aquí. No es porque sea yo mejor que los otros, sino es que yo estudio, yo le hablo a usted con responsabilidad. Y yo digo algo y fallo también, puedo decirle yo fallé. Ahí yo fallé porque nadie es perfecto. Yo lo digo. Así que con esto les dejo adelante un abrazo a todos en el amor del Señor. Hasta luego.